Muy buenos días a todo mundo. Vamos a hacer una exposición sobre la biografía del psicólogo Alberto Bandura. Para ello voy a compartir mi pantalla y pues únicamente comentarles que de alguna manera nos ha tocado la suerte de tener una vez más a la maestra Briseida con nosotros, quien atinadamente está dirigiendo esta materia en la que pues vamos a mejorar nuestras habilidades en el conocimiento de nosotros mismos. Yo así lo veo y así lo estoy capitalizando en este momento. Aquí está la presentación aquí está la presentación de la materia. Está lo que son los datos generales de la temática. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, aprendizaje por observación y a través de la experiencia, son los subtemas que vamos a ver. La titular de la materia, la maestra Briseida Pérez Medina, de la materia Psicología de la Personalidad 2 y de la licenciatura de Psicología Clínica. Yo quise hacer esta infografía con una característica del sarcasmo, y es que la verdad sí me metí en el personaje de ser su entrevistador del psicólogo, pero imaginándomelo en ese sentir entre sarcasmo y sentido del humor. Y de verdad que es muy, muy interesante correr un rol desde esta perspectiva. Aquí en este punto, donde hablamos de su biografía, Alberto Bandura fue una persona común y corriente. No, en su biografía no tiene cosas extraordinarias, de mentes extraordinarias, sino simplemente cuando el destino te toca, es mi punto de vista, y lo único que hace es capitalizar el conocimiento que llega a su mente. Y a partir de ahí, pues antes de la licenciatura, una persona que trabajaba en carreteras, como cualquiera de nosotros, puede estar a lo mejor en su puesto en el mercado, puede estar eh, haciendo muchas cosas comunes que de alguna manera nos sirven. Yo, por ejemplo, cuando trabajo, pues me da mucho del comportamiento porque pues es lo que abordo con la situación de la prevención de los accidentes. Ahora, lo más importante de Bandura son sus libros más influyentes, que es La teoría del aprendizaje social, hecho en 1977, Pensamiento y acción y los fundamentos sociales, y el Self-Efficacy Exercise of Control, que es donde obviamente está su teoría. Ahora, ¿en qué consiste su teoría del aprendizaje social de Bandura? Esa teoría sostiene que una característica excepcional de los seres humanos es la plasticidad, y esa es la flexibilidad que tenemos para diversas conductas en diversas situaciones. Pues es el comportamiento en sí, nada más que Bandura ha puesto su visión o su análisis en que hay más bien en que hay cuatro situaciones más para esta teoría, y que es el determinismo recíproco o triádico. Y ese modelo triádico que está basado en encuentros casuales o hechos fortuitos, situaciones propias de la vida. Los humanos pueden transformar hechos transitorios en modos relativamente coherentes de evaluar y controlar los entornos sociales y culturales.
Pues prácticamente lo que yo entiendo de este determinismo recíproco es solamente ser conscientes de lo que se está viviendo en el diario vivir. Dice que también tiene una perspectiva agéntica. Los seres humanos tienen la capacidad de ejercer control sobre la naturaleza y calidad de sus vidas. Yo lo asocio con una filosofía, la filosofía de Emerson: el hombre es el arquitecto de su propio destino. Ese es desde el punto de vista filosófico, pero aquí Bandura dice que desde el punto de vista psicológico, todos somos dueños de nuestros actos, de nuestro ser. Ahora, en el punto 4, las personas controlan su conducta mediante factores externos o internos. Los factores externos incluyen los entornos físicos y social de las personas, y los factores internos incluyen la observación, la evaluación y la reacción. Pues sí, de hecho, el impacto de la sociedad en que vivimos, por supuesto que ello nos impacta, y por supuesto que ellos van a ser condicionantes para nuestros comportamientos. Igual las cuestiones que tenemos entre nuestra formación interna, de lo que nuestros familiares, nuestros seres queridos nos han dado. Y cuando las personas se encuentran en situaciones moralmente ambiguas, por lo general intentan controlar su conducta mediante la acción moral, que consiste en redefinir la conducta, ignorando o distorsionando sus consecuencias, deshumanizando o culpando a sus víctimas, y desplazando o disminuyendo la responsabilidad derivada de sus actos. Esas son las situaciones morales. Cuando uno quiere ocultar sus, a lo mejor sus debilidades, ¿por qué no? De repente, como que la mejor defensa es el ataque. Yo así lo entendí, y esta es lo que yo entendí de los componentes de la teoría del aprendizaje social de Mr. Bandura. Ahora, en cuanto al aprendizaje por observación, todo mundo ve, pero no todo mundo observa. Y todo mundo observamos el mundo, el árbol, la naturaleza, la noche, el día. Eso es lo que dice Bandura, y que las personas aprendemos sin llevar a cabo ninguna conducta, especialmente importante para el aprendizaje social. Es el supuesto que las personas aprendemos mediante la observación del comportamiento de otras. Yo por lo general imité mucho tiempo de manera inconsciente algunas cosas que mi padre hacía en el orden. Ahora que he ido poco a poco analizando más mi personalidad, me doy cuenta de que hay muchas cosas que incluso desde la infancia imita uno, y pues ahora sí que no fue otra cosa más que de observar a la gente. Yo incluso he visto por ahí en algunos catedráticos que son, vaya, que tienen personalidades fuertes. De repente uno empieza a imitarles sus dichos o incluso hasta sus gestos, y ese es el aprendizaje por observación, no es otra cosa. Ahora, la esencia del aprendizaje dice que es la imitación, es lo que estoy diciendo. Y esa imitación de alguna manera fortalece el aprendizaje social. ¿Qué procesos rigen el aprendizaje por observación? Primero, pues que la persona, si va a imitar, esté atenta, y luego la manera como representa en su mente y luego en su lenguaje no verbal, la manera como se desempeña en la actuación y la motivación que tenga para hacerlo, porque hay ocasiones que hay personajes que no nos llaman, pero hay personajes que normalmente, incluso uno para ahora sí como decía Cantinflas, por ejemplo, ahí está haciendo una imitación. ¿Y por qué se dio esa imitación? Pues porque le pusimos atención a través de la observación, representamos su gesticulación, a lo mejor sus modulaciones de voz a la hora de estarnos desempeñando. Y la motivación, pues no sería otra cosa más que tratar de explicar o de hacer una similitud de lo que Cantinflas, por ejemplo, hacía, para nosotros expresarlo.
expresarlo, darlo a entender y que se nos entienda. Ese sería el aprendizaje por observación de sus teorías de Albert Bandura. Ahora, en cuanto al aprendizaje a través de la experiencia, aquí dice que el aprendizaje permite, a través de la experiencia, permite a las personas adquirir nuevas pautas de conducta compleja mediante la experiencia directa, pensando acerca de y evaluando las consecuencias de sus conductas. Las consecuencias de una respuesta cumplen como mínimo 3 funciones. Ahora, ¿cuáles son esas 3 funciones? Nos informan de los efectos de nuestros actos. Las consecuencias de nuestras respuestas permiten una conducta anticipatoria, es decir, podemos representar simbólicamente los resultados futuros y actuar en consecuencia. Y las consecuencias de la respuesta sirven para reforzar la conducta, una función que ha sido ampliamente documentada por Skinner y otros teóricos del refuerzo. Bandura, no obstante, sostiene que aunque el refuerzo a veces puede ser inconsciente y automático, la intervención cognitiva favorece enormemente las pautas de conductas complejas. Sí, estas experiencias vividas, yo a lo mejor diré el placer y el dolor. Y yo creo que es muy claro y es muy ilustrativo, muy sencillo de entender también. Uno anda anticipando la conducta cuando, por ejemplo, si va por ejemplo, a tener un diálogo con una persona que ya sabe uno que por decirle ciertas cosas reacciona, pues uno anticipadamente ya va tomando providencias para ir contacto y decirle las cosas que uno necesita. Y ya con ello uno está simbólicamente viendo los resultados futuros y es actuar en consecuencia. Yo creo que todos los comportamientos cuando sean asimilados a través del aprendizaje, el aprendizaje que nos da las experiencias en la vida, debería de ser un moderador, en mi punto de vista, conductual y de los actos. Pues no sé, se me ocurre para ser mejores personas. Lo cierto es que no toda la gente lo usa para ello. Yo creo que alguien estaría viendo la consecuencia de cómo ganar ventaja o de cómo sacar la ganancia en algunas ocasiones. Y lo cual me parece justo. Por ejemplo, un negociador pues tiene que tener en del aprendizaje a través de la experiencia, creo que puede tener una buena base de datos para tener mejores y excelentes negociaciones. Y con esto doy por terminada mi presentación de esta infografía muy estilizada a mi manera, como si yo fuera el entrevistador. Y pues estoy seguro que Bandura me diría, no agradecer nada, mexicano, tú serás buen psicólogo. Además, veo que eres de Vizcaya, entonces me quedaría con eso. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Y con eso dejo de compartir y aquí termina mi grabación.